¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Bien, vamos a seguir con la clase. Esta es parte de la misma clase que tuvimos anteriormente. Seguimos viendo todo lo que tiene que ver y relacionado con la metodología de la investigación. ¿Ok? Ya vimos la introducción, ya vimos el tema, ya vimos la justificación, objetivos, vamos por generales, específicos, planteamiento de problema, hipótesis, marco teórico, metodología. Ajá, vamos a ver los tipos de metodología que van a estar ocupando ustedes, las bibliografías, el cronograma de actividades y anexos, ¿ok? Bien, acuérdense que el índice puede ir en la parte de el principio o al final. El índice no tiene un lugar específico, puede ir en la parte de el principio o la parte final, ¿ok? Bien, ya vimos lo que es el título, ya vimos la justificación. ¿Ok? También estuvimos viendo lo que es el planteamiento del problema de la investigación. Bien, vamos a seguir con el planteamiento del problema. ¿Ok? Vamos a meternos directamente al planteamiento del problema. Debe expresarse de manera objetiva y referirse solo a una situación de hecho. O sea, tienes que hablar específicamente de tu tema. No puedes estar brincando de un tema a otro, hablar del aborto y de repente hablar del feminicidio. Tienes que abordar de manera objetiva tu tema, ¿ok? Tu planteamiento, tu manera de ver ese tema lo tienes que ver de una manera objetiva, ¿ok? ¿Cómo? ¿Qué solución, qué ayuda vas a dar para ese tema en particular? No debe de emitir expresiones valorativas, no tiene que haber expresiones valorativas como de manera específica que tú hables mal de ese tema, ¿no? Por ejemplo, el aborto, no, pues el aborto es malo porque se mata la vida, vamos a suponer, no quiero dañar ningún sentimiento religioso, pero estás matando la vida porque Jesús nos dijo que armonía y bla, 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 ¿ok? No, tiene que ser de manera valorativa, tienes que abrir, expandir tu planteamiento de problemas. ¿Para qué? Para que lo que vayas comentando, lo que vayas diciendo, pues que sea de una manera objetiva. La redacción debe ser clara y no repetitiva. ¿Cómo clara y no repetitiva? Bueno, cuando tú hablas, cuando tú planteas un problema, tienes que definir muy bien el problema en el que estás, del que estás tú abordando. Como por ejemplo, si vamos a hablar del aborto, pues bueno, tiene que ser claro, preciso, si estás a favor o en contra o es una investigación neutral. ¿Ok? ¿Qué puedes estar hablando de que estás a favor o estás en contra? ¿Ok? Si es neutral y si es a favor, pues bueno, tiene que ser clara y no repetitiva, decir varias veces, bueno, estoy a favor del aborto, ¿por qué? Porque siempre va a ayudar a las personas. Y estoy a favor del aborto porque siempre voy a ayudar a las personas. Eso es de manera repetitiva, ¿ok? Si ya dijiste, bueno, estoy a favor del aborto porque quiero que las personas pues tengan una mejor vida, ok, yo estoy a favor del aborto, ¿por qué? Porque quiero que esa vida que ellos tienen pues no se les complique con el tiempo, o sea, tienes que ir desenvolviendo tu planteamiento de problema y no ser repetitivo con tus mismas preguntas y respuestas. ¿Ok? Bien, de ahí nos vamos a ir al marco teórico. ¿De qué habla un marco teórico, muchachos? Pues sirve para expresar la tendencia ideológica que influye en el argumento del trabajo. Sirve para expresar la tendencia ideológica, la idea que tú tienes sobre ese marco teórico. Nada más es un marco teórico, es una expresión que tú vas a tener de ese tema. ¿De qué vas a hablar? Bueno, voy a hablar, vamos a dejar un poco ahora el feminicidio, vamos a dejar un poco el aborto, vamos a hablar de la situación que se vive en la vida cotidiana con los asaltos. ¿Ok? ¿Cuál es tu tendencia ideológica? Bueno, pues los asaltos a transporte público, que influye en el argumento del trabajo. Tienes que ir a, pues, hacer varios tipos de investigaciones. Ya les dije, puede ser de campo, puede ser por medio de un correo, de la computadora, por medio de links.
¿ok? Pero tienes que hacer un trabajo a fondo. ¿Por qué? Porque realmente tienes que ir viendo la idea para tú proyectar, ayudar a que se disminuya el asalto al transporte público. Bueno, una idea teórica o un marco teórico podría ser que haya un policía por cada combi, es un decir, por cada micro, por cada transporte, que haya un policía dentro de cada transporte. Bueno, eso de antemano sabes que incrementarían los gastos, ¿ok? De eso de antemano sabes que el presupuesto ya tiene un tope, entonces eso rebasaría. ¿Por qué? Porque poner a una persona de seguridad, pues siempre sí estaría rebasando los límites, ¿ok? Estaría rebasando nuestros límites. Eso es lo que es un marco teórico, ¿ok? Es la idea que tú tienes de que ese proyecto fluya. Bien, vamos a hablar ahora de un marco histórico. Refleja los datos del pasado que tienen relevancia en el tema. ¿De qué vas a hablar? Bueno, si estamos hablando de asalto al transporte, pues tienes que remontarte a tiempos inmemorables para ver desde qué fechas empezaron a haber los primeros asaltos a transportes. ¿Ok? Desde tiempos inmemorables, estamos hablando desde la Nueva España, muchachos, ¿ok? Eran los asaltos a las carretas, a los que llevaban ese ir y venir. Obvio, ya habían asaltos ahí. Ese es un transporte público. ¿Okay? Aquellos carruajes que traían cosas o que traían, esos son transportes públicos. Entonces, tienes que empezar a hablar de tiempos inmemorables desde la primera fecha que tiene consecuencia de los asaltos. ¿Ok? Más o menos tienes que ir viendo desde qué fecha tú conoces los asaltos a la vía pública. ¿Ok? De esos son tu marco teórico, es tu marco histórico. Debe de ser solo referencias necesarias y solo ellas, ¿ok? Tienes que hablar específicamente no tienes que aventarte toda una historia referente a eso, sino hablar de tiempos, no sé, en 1816, 1812, eh, se dio a conocer que desde esas fechas hay conocimiento sobre asaltos a transporte público. Bueno, ya hiciste un marco histórico. Las referencias históricas deben ayudar a alcanzar un objetivo específico. Tienes que empezar a hablar de tiempos inmemorables, pero de tiempos específicos y cómo fue avanzando. A lo mejor las primeras veces pueden ser que sean solamente asaltos verbales, ¿ok? Llegaban y solamente con gritos e insultos, pues obvio, intimidaban a las personas. Es tu marco histórico, cómo ha ido cambiando. Hoy en día los asaltos a transporte público, hoy en día se suben, nos gritan, nos amenazan, nos amagan, ¿ok? ¿Para qué? Para asaltarnos. Eso es toda una historia. Tienes que encontrar un marco histórico de tu tema en cual estás hablando. Marco teórico conceptual, ¿eh? Conceptual. Sirve para aclarar el significado de los conceptos claves, como por ejemplo, asalto, tu marco teórico, de dónde viene esa palabra, qué significa el robo, ¿ok? Para eso sirve para el significado de conceptos de palabras claves, ¿ok? Por ejemplo, si vas a hablar de transporte público, bueno, vas a puntualizar referente al transporte, desde cuándo más o menos, qué significa el transporte, ese es el marco teórico conceptual, vas a puntualizar los conceptos más importantes de tu tema. Por ejemplo, vamos a decir que mi tema es asalto a transporte público. Ok, bueno, ¿qué es un asalto? ¿Qué es el transporte? ¿Y qué es el público o transporte público? Así es como tú lo vas a enmarcar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que tengas esos conceptos de cada uno de tus palabras claves. Por eso quiero que me pongan mucha atención porque cada uno, desde marco teórico, marco histórico, marco teórico conceptual y ahora vamos con el marco jurídico. ¿Ok? Sirve para referir al universo normativo que impacta el objetivo de la investigación. Tienes que fundamentar donde, por ejemplo, en el artículo
525 del Código de Procedimientos Penales marca, ¿ok? Marca o fundamenta tu tema, que es asalto a transporte público. ¿De qué habla? ¿Ok? Puede incluir legislación de sus diversas jerarquías. Puedes hablar desde una constitución, puedes hablar desde un código procedimental, un código nacional de procedimientos penales, o puedes hablar de un código penal de tu entidad. Por ejemplo, debemos de saber que cada estado tiene su propio código. Entonces vas a hablar de 3 jerarquías en especial: Constitución, Código Nacional de Procedimientos Penales y Código Penal de tu entidad. O sea, estás abarcando todo el marco teórico representativo. ¿Para qué? Para que tú puedas ver, valorar dónde están estipulados y fundamentado tu tema, en qué parte lo estás fundamentando. Bien, de ahí seguimos con marco de referencia. Sirve para delimitar el trabajo en tiempo y espacio. Marco de referencia no es lo mismo que el marco histórico, debes de saberlo. Debes de saber en este marco de referencia en tiempo, modo y lugar. Espacio, ¿en qué lugar es? Bueno, en el transporte. Tiempo, pues no sé, podría decir de la calle Xochimilco a la calle Peralvillo. Es un decir, muchachos, ¿ok? Pues en esos tramos, en ese tiempo y ese espacio es donde se suscitan los asaltos, ¿ok? Por eso debes de enmarcar todo tu referencia. Debes ser congruente con el problema planteado. Debes de hablar e investigar dónde lo estás planteando, en qué lugares son más los asaltos a transporte público, como por ejemplo, vamos a hablar del Estado de México. Si yo hago una pequeña investigación, estoy hablando que el Estado de México, el municipio de Ecatepec, Nesa, ¿ok? Ecatepec, Nesa y Tultitlán son los 3 municipios más asaltados en transporte público a nivel estado. ¿Ok? De todo el Estado de México, esos 3 municipios, esos 3 lugares son los lugares más asaltados. Por eso debes de ser congruente, debes de poner ejemplos lógicos de lo que estás hablando. Bueno, en el Estado de México, en el municipio de Ecatepec, en el 90%, en el 70%, es el lugar donde más asaltan de un tramo, puede ser carretero, o de una calle a otra calle, o de un tramo carretero entrando a la pista México, en la de Ecatepec a Ciudad de México. Ese tramo asaltan demasiado. Tienes que ser congruente con lo que estás hablando, de lo que estás diciendo, más que nada, ¿ok? Debe ser accesible, humanamente posible, entendido. Y esto tiene que ser de manera fácil, de manera que la gente lo entienda. No puedes poner, no, pues en el fraccionamiento de la calle sur, norte, de la habitación tal, o sea, le pones demasiado punch a tu marco de referencia y no te lo van a entender nadie. ¿Ok? Van a terminar no entendiendo en qué lugar es. Si tú pones ejemplos sencillos y prácticos de la calle 85 a la calle 72, en ese tramo, en la colonia, por ejemplo, en la colonia Miramontes, en esas calles es donde más asaltan. En la colonia Independencia, ¿ok? En el tramo tal, en el tramo sur a norte. O sea, estás especificando sencillamente. Cuando alguien lo pueda ver, lo van a entender. Porque acuérdense, muchachos, que una investigación debe ser de un tema que todo el mundo puede conocer. ¿Ok? Que lo puede conocer desde una persona de 10 años que más o menos ya entiende, 15 años, ya entienden perfectamente, hasta gente que no tienen estudios. Pero, obvio, entienden que entre esas calles hay demasiados asaltos. De eso debes de ver tu marco de referencia. Bien, estos son los marcos, pues, parte de los planteamientos del problema: marco teórico, marco histórico, conceptual, jurídico y de referencia. Esos son los planteamientos del problema. Así
es tu planteamiento de problema. Claro, preciso y modo, tiempo y lugar. Así es como tú tienes que hacer tus planteamientos. Bien, vamos a pasar ahora con la hipótesis. ¿Ok? ¿Cómo vas a hacer una buena hipótesis? ¿Ok? Ya estamos desglosando todo, muchachos. Ahí es cuando ustedes deben de entender cómo se va desglosando todo hasta llegar a tu hipótesis. Constituye la respuesta anticipada a la pregunta que se deriva del planteamiento del problema. Por ejemplo, yo, una hipótesis, es solamente una hipótesis. Una hipótesis. Se sugiere redactarse de manera breve y de manera de afirmación. Debes de afirmar lo que estás tú diciendo, debes de fundamentar y debes de decir para qué te va a servir. Bueno, constituye a la respuesta anticipada de todo esto que yo les platiqué de los asaltos a transportes públicos. Tu respuesta anticipada es de que sabes que en esos tramos es demasiado el asalto, ¿ok? ¿Cuál va a ser mi pregunta? Bueno, ¿por qué asaltan? Bueno, porque todos los transeúntes o todos los que usamos el transporte público, pues van con su celular en la mano, van contando dinero, ¿ok? Se dan cuenta que la gente de ese tramo sube con demasiado dinero, sube con pertenencias ostentosas, entonces, por lo tanto, por eso es mi pregunta. Esa es la pregunta de mi planteamiento del problema. Primero me planteo el problema de qué está pasando en esas calles. Son 7, 8 calles o 10 calles. Bueno, a la mitad de la calle hay un pequeño baldío. Bueno, en ese baldío lo ocupan para bajarse y salir corriendo, ¿ok? Y debe de ser de forma breve la hipótesis. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo entienda. Entiendan esa idea que tú quieres darle, esa proyección que tú quieres darle. ¿Para qué? Para que, les vuelvo a repetir, para que la gente desde la más joven hasta la más grande lo pueda entender. Y debe de ser de manera afirmativa. Siempre de afirmación, siempre de querer hacer de manera concreta y específica las cosas. Bueno, ejemplo de una hipótesis. Por ejemplo, mi tema fue planteamiento, robo a transporte público. Ya hice mis marcos teóricos, jurídicos y todos los marcos que hay, ¿ok? Bueno, me voy a ir a mi hipótesis. Ya me hice mis preguntas porque están asaltando tanto en esos tramos. Yo ya hice mi visualización de campo. Ya me subí al transporte público y observé que en esos tramos, pues la gente, como son muy largos los tramos, vamos a suponer, como son muy largos los tramos, la gente se aburre y empiezan a sacar todos sus celulares o laptops o tabletas, ¿ok? Ya me di cuenta de esa es mi pregunta. ¿Por qué la gente? ¿Por qué? Porque se aburren demasiado. Una hipótesis sería que a todos los transportes públicos tengan una televisión, una forma de distraerse, de manera que tú no tengas que sacar tu teléfono. Esa es una hipótesis. No todos lo van a hacer, pero es de manera afirmativa, que todos los transportes tengan una televisión para entretener en ese lapso, ya que ese lapso son de, vamos a suponer, 2 horas. Esas 10, esas 15 calles que tú avanzas, casi te vas a aventar 1 hora y media, 2 horas. ¿Por qué? Porque hay demasiado tránsito. Bueno, necesita que vaya a haber una televisión en la cual tú puedas irte distrayendo. Les vuelvo a repetir, son hipótesis. ¿Ok? Otra hipótesis sería, bueno, que todos los transportes tengan un policía a bordo. Pues que sea un policía armado con una disuasión bien, como un buen uniforme, su arma de cargo al cinturón, su gorra o lo que se ponen en la cabeza, que sea de manera correcta, bien vestido, de una manera de impresionar, una manera de disuadir a la delincuencia. ¿Ok? Estoy poniendo hipótesis que tal vez podrían llegar a pasar. ¿Por qué? Porque no está tan descabellada la idea de poner a un oficial en cada camión, en cada transporte. ¿Ok? Son ideas, son hipótesis. ¿Por qué? Porque no sabes
si realmente van a llegar a, a salir o van a salir beneficiando a esa persona por esa pequeña hipótesis que tú, pues que tú estás dando, ¿no? Pero sabes de antemano que no siempre van a salir a tu favor, ¿ok? Las hipótesis de eso se trata, muchachos, de dar una solución, como por ejemplo, también otro puede ser un botón de pánico dentro del transporte. Al tú oprimir cuando te están robando, oprimes, en ese momento, no sé, me imagino, ¿no? Doy una hipótesis que haya patrullas cada 4, cada 5 calles en un lapso. ¿Para qué? Para que puedan llegar rapidísimo. Que en cuanto tú estés tocando el botón de pánico, lleguen en 10 segundos. Estoy poniendo una hipótesis en la mesa. Entonces, mi hipótesis sería que hay un botón de pánico, ¿ok? Que lo tenga el chofer pegado a su volante. En cuanto vean que está pasando algo, lo oprimen y en menos de 10 segundos empiecen a llegar las patrullas, ¿ok? Esos tipos de botones de pánico los ponen en los bancos, son alarmas silenciosas, ¿ok? Son alarmas silenciosas y si eso le llega a un centro o a un mando de la policía, pues en ese momento se movilizan, ubican a la unidad y los agarran. Es una hipótesis que yo puse en la mesa. A lo mejor sirve, a lo mejor no, pero por eso es una hipótesis con afirmación. Quiero un botón de pánico, el cual ese botón de pánico esté conectado a los monitores de C5, C4, que de manera silenciosa les llegue la alerta y sepan ubicar, ajá, qué tipo de transporte o en qué transporte es, y si tengo 3 o 4 patrullas cerca de la zona, en menos de 10 segundos lleguen. ¿Ok? Son hipótesis que tú pones, que esas ideas que tú propones para que en un futuro se hagan. ¿Ok? Esas son las hipótesis, muchachos. ¿Ok? Bien, nos vamos con el objetivo general. Tiende a corroborar la hipótesis, demostrar que la respuesta anticipada expresada como hipótesis es cierta. Tiende a corroborar la hipótesis, por eso es un objetivo general. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú ya hiciste la prueba de campo. ¿Cómo? Pues poniendo un pequeño botón de manera oculta, silenciosa, una alarma silenciosa, en el cual tú estás parado con un compañero, te llega la alerta y tú puedas avisarle en ese momento a un policía y los policías en menos de 10 segundos ya lo agarran. Esas son los objetivos generales, demostrar que la respuesta anticipada sí te va a servir, que la hipótesis es cierta, ¿ok? Que tienes cómo corroborar tu hipótesis que estás sosteniendo. Si dices que un botón de pánico conectado a un C5, a un mando, tú apachurrando, no haces escándalo, no haces nada. ¿Para qué? Para que no alertes a esas personas y sea una alarma silenciosa que llega y en menos de 10 segundos ya te están ayudando. ¿Ok? Tú ya hiciste la prueba, realmente estás sosteniendo tu hipótesis con bases, con ideas fuertes, con objetivos generales que te van a ayudar. ¿Cómo? Bueno, el botón silencioso no se puede ver. ¿Ok? La alarma es silenciosa. No hace ruido. ¿Por qué? Porque si ponemos una alarma que parezca timbre, pues obvio pondríamos muy nerviosos a los asaltantes. Esos botones ya están en los bancos. Cuando asaltan los bancos, oprimes y son alarmas silenciosas. ¿Ok? Son alarmas silenciosas. Todo eso lo puedes poner sobre la mesa y puedes demostrar que realmente tu hipótesis está basada y sustentada en ideas firmes, en ideas fuertes que sí te pueden servir. ¿Ok? Esos son los objetivos generales. Bien, los objetivos específicos tienden a demostrar el objetivo general del planteando las metas, medidas,
cuya suma alcanzará el objetivo general y por lo tanto corrobora la hipótesis. Los objetivos específicos son, como por ejemplo, en esta hipótesis que yo puse del botón, mi objetivo general es el botón de pánico. Ese es mi objetivo general. Apachurrando mi botón, se libera una alarma silenciosa. Ese es mi objetivo general, mi objetivo principal, que haya un botón de pánico en cada uno de los transportes, ¿ok? Es un conjunto reflejado, demostrado, desmembrados, el objetivo general y lo cumplen. Bueno, vamos desmembrando como dice ahí claramente. Bueno, el objetivo general o la hipótesis es el botón de pánico silencioso, ok, mi botón de pánico, que sea la alarma sea silenciosa, que esté conectado a un C5 o un C4 y que los policías estén en un radio de 2 o 3 cuadras. Todo eso estoy desmembrando mi hipótesis. ¿Ok? Deben reflejarse en el contenido del capítulo, ser coherentes con el mismo. No se vayan a ideas absurdas, no se vayan a ideas tontas, sean coherentes con lo que están hablando. Por ejemplo, un botón de pánico es algo coherente. ¿Cuántas veces pensaban que dentro de los transportes públicos iba a haber cámaras? Hoy en día ya las hay, casi la mayoría de los transportes ya traen cámaras. Ok, bueno, un botón de pánico. Hoy en día un botón de pánico es algo coherente, una alarma silenciosa es algo coherente. Que los policías dentro de la zona que tú sabes que más asaltan estén a 3 o 4 cuadras. Ok, esas son ideas coherentes que realmente con una hipótesis bien sustentada pueden salir adelante. Ok, deben de salir de manera clara, deben de iniciar con ideas coherentes, con ideas que realmente sí se pueden ejecutar, porque si le pones, por ejemplo, pues el robo, pues una hipótesis sería que todos vengan armados y que les disparen. Es una hipótesis que nunca va a salir adelante. Ciertamente, artículo 10 de la Constitución, todos tenemos derecho a un arma, pero en nuestro domicilio, no portando. ¿Ok? Se volvería una carnicería, todo el mundo traería armas y dispararíamos a diestras y siniestras, ¿ok? Esas son ideas que no son fundamentadas, son hipótesis que nunca van a pasar. ¿Por qué? Porque no has leído tu código penal ni tu constitución. Entonces, por lo tanto, no tienes derecho a portar arma. Tienes derecho a tener un arma en tu casa, más no a transportarla. ¿Ok? Por eso les digo que todos los objetivos específicos tienen que ser de manera coherente y bien fundamentadas. ¿Ok? Bien, de ahí sigue índice preliminar. Fíjense, el índice, muchachos, o lo ponen en la parte inicial o lo pueden poner al final. ¿Ok? El índice lo podemos poner de la manera que nosotros queramos, al principio o al final. Algunos objetivos son: expresa el contenido tentativo del trabajo de la investigación. Tenemos que poner como tal el contenido tentativo del trabajo de la investigación. Es el reflejo organizado y jerarquizado de los objetivos específicos. Ponemos el título, ponemos nuestro contenido y empezamos a desglosar literalmente uno por uno. Vean, como esto, uno por uno, de manera congruente. Esto que les estoy mostrando, que dice protocolo de investigación, todo eso puede ser un índice. ¿Por qué? Porque sé que tengo una traducción, un tema, una justificación, objetivos generales, objetivos específicos, planteamiento del problema, hipótesis, ya vimos marcos teóricos, metodología, ¿ok? O sea, van a ir desglosando, muchachos, cada uno de sus títulos y subtítulos de cada investigación, ¿ok? De cada investigación. Tiende a cumplir los objetivos específicos en general y corrobora la hipótesis. Tiene que, de la hipótesis, tiene que corroborar con artículos o fundamentar con códigos lo que tú estás diciendo como hipótesis. Debe existir armonía y equilibrio entre los capítulos. Por ejemplo, un capítulo que a mí se me
ocurre, ok, mi tema es robo a transeúntes. Mis subtemas son, o mis capítulos son, robo de celulares, robo de efectivos, robo de tabletas, robo de, ok, me empiezo a desglosar qué tipo de robos hay en un transporte público. ¿Ok? O empiezo a especificar capítulo 1, robo de celulares en transporte público. Bueno, empiezo a ver por qué hoy en día ya la gente no les interesa robar otra cosa que no sean celulares, tabletas, ¿ok? Empiezo a desglosar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Capítulo 2, robo a tabletas 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3. Así es como ustedes deben de desglosar sus títulos. ¿Ok? De manera consecutiva y equilibrada. Debe de responder al mismo orden lógico para la estructuración de los objetivos específicos. No puedes hablar de robo a transeúntes, bueno, robo de celulares en transporte público, robo de tabletas en transporte público. Esa es una secuencia, pero no puedes decir robo de autopartes en transportes públicos. Pues no, nadie lleva una autoparte en un transporte público. No quiero decir que no lo lleves, ¿no? A lo mejor llevas una calavera, pero no, nadie anda en la calle con los autopartes de su coche, ¿no? Nadie, absolutamente nadie. A lo mejor si le rompiste un espejo, bueno, te transportas con un espejo, pero no es porque ese sea nuestro día a día. En cambio, un celular, una tableta, una laptop, un dinero en efectivo, un anillo de oro, cadenas de oro, aretes, eso es un día a día que sí entra dentro de un capítulo que lleva toda una estructura, para lograr esto, para lograr nuestro índice. Los métodos y técnicas de investigación sirven para expresar las formas de estrategias que nos ayudan para alcanzar. Bueno, los métodos y técnicas de investigación ustedes lo van a llevar. ¿Qué método vas a llevar? Inductivo, deductivo, cualitativo, cuantitativo. Si es deductivo, que tú mismo vas a ir deduciendo cada una de la investigación. Si es inductivo, vas a investigar, ¿ok? Si es cualitativo, lo vas a hacer por la cualidad que tú tienes o que tienen las personas para irte diciendo, dándole forma a tu investigación. Y si es cuantitativo, bueno, si lo puedes cuantear en una gráfica, cuántos robos hay, el 20% de robos en esta calle, el 30% de robos en esta calle, es dependiendo el método de investigación que tú vas a ocupar, ¿ok? Pueden ser varias técnicas, puede ser método 100% investigativo, que te la pases investigando y investigando, Wikipedia, Rincón del Vago y cuanta plataforma encuentres, pero busca en plataformas coherentes, ¿ok? Plataformas que te ayuden, ¿ok? Eso es, o puede ser inductivo o deducivo, ¿ok? O pueden ser de los dos. Puedes tener la mitad teórica y la mitad práctica, ¿ok? Así es como se hace el método de investigación. El cronograma sirve para establecer los tiempos de que tú empezaste, desde que tú empezaste hasta cuando terminaste. Ese es un cronograma y va hasta el final, desde que tú empezaste en la fecha tal, día tal, del mes tal, en la fecha tal, del día tal, del mes tal, desde que empezó hasta que terminaste tu investigación. Y fuentes de la información, muchachos, pues ¿cuántas fuentes ocuparon? Libros, hemerotecas, computadoras, links, ¿ok? Si fuiste directamente, si fue una investigación 100% presencial, si fue una investigación 100% virtual, esas son las fuentes que tú vas a ir poniendo a través de tu investigación. Ok, muchachos, bien, ya les di todo la metodología, que cómo es de la manera que ustedes van a hacer el protocolo de la investigación. Ahora sí, chicos, necesito que me digan su investigación.
¿Ok? ¿Qué tipo de investigación van a ocupar? Si van a ocupar 2, 3 tipos de investigaciones, cualitativa, cuantitativa, deductiva, ¿ok? Si va a ser 100% digital o si va a ser de campo, ¿ok? Pero así es como ustedes van a llevar el protocolo. Introducción, tema, justificación, objetivos generales específicos, planteamiento del problema, hipótesis, marco teórico y metodólogo. Todos los tipos de marcos que tienen ya saben cuáles son. Metodología de limitaciones, tipo de estudios, actividades del proyecto, criterios, bibliografías, cronograma, tienen que ir haciéndome su cronograma y los anexos. Y acuérdense, el título puede ir al principio o puede ir en la parte de atrás, en la parte final. ¿Ok, muchachos? Bien, pues con esto terminamos este tema. Métodos de recolección de datos. ¿Cómo vamos a ir recolectando los datos? A través de entrevistas, grupos de información, encuestas, observaciones, documentos y registros o estudio del caso en específico. ¿Ok, muchachos? Bien, ahora sí, nos vamos a meter de lleno a su investigación. ¿Sale, muchachos? Bien, el día sábado, vean bien esta clase, quiero que la vean bien, la estudien, porque el sábado vamos a estar viendo directamente su tema, ¿ok? Su tema de investigación y váyanme buscando su título, ¿ok? Un título que impacte, un título que te den ganas de ver esa investigación, ¿ok, muchachos? Pues bien, chicos, de mi parte es todo. Que tengan un bonito día, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos el día sábado. Hasta luego.